Bueno, el rol del productor es un rol que se suele asociar sobre todo cuando pensamos en la época de los grandes estudios a partir de los años, finales de los años 30, durante los 40, los 50, los 60, al rol de figuras masculinas, y tiene sentido porque es una profesión, a diferencia del montaje, de la profesión de las script, que son profesiones que se hacen menos de cara al público, más en la sombra, asociadas a los hombres, son los que manejan el dinero en las producciones, son los que tienen que negociar, son los que tienen que buscar y exponerse más respecto a encontrar los recursos económicos, y por tanto es una profesión que se asocia tradicionalmente y era ejercida por lo menos antes, mayoritariamente por hombres. Sin embargo, en los primeros años del cine, las décadas de los 10, de los 20, incluso de los 30, hay figuras muy reivindicables y que en su momento son grandes figuras de la industria, como Louise Weber, como Mary Pickford, que están a la cabeza de productoras pues, muy importantes, como por ejemplo la United Artists, ¿no? Donde está metido Charles Chaplin, por ejemplo. Sí que es cierto que en los últimos años se ha observado también cómo la mujer se ha ido incorporando a estas estructuras laborales, y en términos generales, en los últimos años lo que apreciamos es que sí que hay cierta equidad o cierta igualdad o cierto equilibrio en cuanto a las estructuras generales. Lo que ocurre es que cuando vamos a analizar con un poquito más de detalle estas estructuras, sí que observamos que existen diferencias, desequilibrios, tanto en términos horizontales como en términos verticales. En términos horizontales observamos cómo en diferentes áreas de especialización existen áreas donde está muy marcada la diferencia entre hombres y mujeres en su presencia dentro de esas áreas. Por ejemplo, existen áreas altamente feminizadas, que son las que tienen que ver con el cuidado y la belleza, peluquería, vestuario, maquillaje. Ahí pueden rondar el 80-85% de mujeres trabajando. Y luego en las áreas técnicas, sonido, iluminación, principalmente son hombres los que están trabajando, y también podemos encontrar cotas de 75-80% de hombres trabajando ahí. Por lo tanto, está esa diferenciación. Y luego, cuando hablamos de vertical, hablamos del diferente grado de responsabilidad. Entonces, a lo mejor vemos un área como es la de la producción y dirección, que en términos generales casi hay más mujeres que hombres, pero cuando vemos la jerarquización y vemos que hay 3-4 niveles de jerarquización, vemos que el grueso de las mujeres están en los niveles tercero y cuarto. En los niveles segundo hay un poco menos, y en el primer nivel, en el máximo grado de responsabilidad de una obra audiovisual, principalmente son hombres, y además con una diferencia bastante notable. Entonces, eso es lo que tenemos un poco a nivel en el sector español, pero que se replica en el resto de países así más próximos. Bueno, pues de cada 10 empleos, 6 siguen siendo para hombres y 4 para mujeres en el nuevo escenario dentro de las producciones que han promovido, ¿no?, estas plataformas internacionales. Y probablemente donde más llamativo resulta esta brecha, ¿no?, es en la parte del liderazgo creativo. Las mujeres no son una opción para las plataformas como directoras de productos audiovisuales, como tampoco lo han sido históricamente, ¿no?, para la televisión o para el modelo tradicional. De hecho, de todas las producciones que se hicieron hasta 2020 por parte de las principales plataformas que están en el mercado español, solamente 3 fueron dirigidas por mujeres y 22 por hombres. Es decir, es muy residual todavía, el porcentaje es muy pequeño. Entonces, conclusión fundamental, que el impacto es menor del que se esperaba de unas empresas que tienen en su filosofía una política, ¿no?, de igualdad de oportunidades, que aplican en el seno interno, pero que luego a la hora de las producciones locales, en los mercados locales, se ve que utilizan de alguna manera el entramado industrial local, y ese entramado industrial continúa teniendo una importante brecha de género que se traslada a las producciones. Por lo tanto, de momento y hasta ahora no hay un impacto significativo. Eso no quiere decir que no pueda haberlo, ¿no?, a un largo plazo, porque de verdad que estamos en un momento un poco incipiente, pero los datos avalan de momento un mantenimiento de la brecha existente en el mercado audiovisual.